Buenas tardes a todos los que nos están viendo desde las pantallas de sus hogares. Mi nombre es el pastor Carlos Alberto Paz y tengo el alto honor, el privilegio de darles la bienvenida en nombre del Ministerio Gracia Urbana a este primer programa. Espero sea una de las experiencias más interesantes de nuestras vidas. El programa que hemos planeado para ti se basa en entrevistas muy interesantes y tópicos necesarios, no solo para el crecimiento, sino un despertar espiritual en la sociedad y en la iglesia de hoy. Este programa está auspiciado por el canal Mujer Virtuosa, por el consultorio dental Coral Dent y la Medios Digitales. En el programa también podrás tener participación con la esperanza de que lo disfrutes, que disfrutes este evento tanto como nosotros disfrutamos el organizarlo para ti. Así que puedes seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, o llamar o enviar mensajes de WhatsApp al número que va a aparecer en tu pantalla. Si tienes preguntas o peticiones de oración, en ese número podrás enviarlas. Quiero que sepas que Dios nos salvó para servirle, sirviéndote a ti. Dios nos salvó para servirte. Cada vez que estoy frente a mi prójimo, bueno, en este caso frente a una pantalla con muchos oyentes o con muchas personas que nos están viendo, para darles la bienvenida a algún evento o programa que estamos realizando, no puedo evitar, la verdad, sentir la sensación de asombro y gratitud, cómo Dios permite que nosotros a través de estos medios podamos también no solamente predicar su palabra, sino aplicarla a nuestra vida. Así que les doy la bienvenida a todos con calidez de corazón y espero que disfrutemos juntos este programa, ya que lo que quiero que quede claro es esto. Bueno, sabemos que no existen fórmulas para hacer que una función sea divertida, pero lo que queremos hacer aquí no es divertirte en sí, sino queremos que sí, te goces, pero te goces en el aprendizaje. Para eso vamos a tener desde el próximo programa a diferentes ministros, teólogos, profesores y siervos de diferentes ramas del cristianismo, para que a través de estas entrevistas podamos, conforme a las Escrituras, reajustar, reconsiderar. Podemos reafirmar también posturas, doctrinas, formas y muchas cosas que tal vez necesitamos revisar para que Dios nos use de forma más eficaz. Ahora, uno de los temas que quiero que sepas, voy a darte una lista de temas que son los que vamos a usar generalmente en las entrevistas. Y quiero más o menos hablarte de cada uno de ellos para que tengas un contexto, hermano mío, que me estás viendo, para que cuando veas estas entrevistas sepas de qué se trata. Por ejemplo, primero vamos a hablar acerca de lo que es la apologética. Vamos a tener algunos invitados que van a ser parte de nuestra lista de gente que nos va a enseñar y que nos va a enseñar apologética. ¿Qué es apologética? Muchos cristianos, o de repente tú que no eres creyente, amigo mío, y estás viendo, has escuchado esa palabrita, ¿no? Bueno, apologética significa defender la fe, defender una idea que tú tienes también. De repente haces apologética, por ejemplo, a tu ideología política, o haces apologética a un sueño que tú tienes, ¿no? Yo defiendo mis sueños, dice, ¿no? Yo defiendo mis pensamientos. Bueno, en la fe cristiana defendemos nuestra fe con las Escrituras para demostrar que es verdadera y que es razonable. Entonces, la apologética cristiana es para todos los cristianos. Muchos cristianos han oído de apologética o han hecho apologética, aunque no se acuerdan o no han escuchado de esta palabrita. Apúntala, apologética. Bueno, todos los cristianos, la verdad, deberíamos ser capaces de comunicar el evangelio, ofrecer una defensa confiable y veraz e involucrarnos críticamente con las personas en nuestro entorno. Ahora, críticamente es analíticamente. Generalmente el término crítico en nuestro lenguaje hispano significa que eres una persona que siempre está hablando mal de otro, ¿no? No. La palabra crítica en academia se usa también para examinar. Por ejemplo, hay una palabra que se llama crítica textual. Examinamos los textos, ¿no? Examinamos los manuscritos más antiguos. Pues acá también te estoy hablando de eso. Involucrarnos críticamente con las personas de nuestro entorno es poder pensar con los lentes de Cristo, con la visión de Cristo, con la mente de Cristo, cómo es este mundo. No podemos aislarnos de este mundo. No debemos escondernos debajo de la cama a esperar el fin del mundo, sino que debemos transformar la sociedad para bien. A veces los mismos cristianos se preguntan, ¿por qué todo está mal? ¿Por qué todo está hasta el perno, como dicen en el vulgo? ¿Por qué todo se cae? ¿No será porque los hijos de Dios están alejados y dejas a las personas sin Dios
que se encarguen de todo. En sí, la iglesia tiene mucha parte de la decadencia de la moral de este mundo. Así que creo que a veces tenemos que salir en marchas y tanta cosa, pero eso es consecuencia de que la iglesia no ha hecho su trabajo en los últimos 70 años. Pues, entonces, por esas cosas, déjame darte algunas razones rápidas por las cuales la apologética cristiana es para ti y es para mí y es para todos los cristianos. Y la primera es que los cristianos, escúchame bien, deben ser capaces de explicar por qué tienes fe en Jesús. En la palabra de Dios, en primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, nos da la siguiente declaración y dice que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones. Y dice que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Esa palabra defensa es la palabra apología, de la que viene la palabra apologética que estamos usando acá. Y esto significa que nosotros tenemos que defender la fe. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. No puedes ir por ahí, querido hermano, diciéndole hijo del diablo a cualquiera que no comparte contigo la fe, o incluso a personas que vemos que están evidentemente equivocados. Tienes que ser humilde. Mansedumbre significa humildad. Reverencia es un respeto a tu prójimo como un ser humano, como tú creado a la imagen de Dios. Recuerda cómo eras tú antes que vengas a la fe. Tienes tú también que tener ese corazón que tenía Jesús. Y no significa que no vas a defender la fe, ¿ves? Hazlo, pero, ¿qué dice? Defiende, sí, pero con mansedumbre y reverencia, con humildad y con respeto, ante todo el que te demande el porqué de esa esperanza que hay en tu corazón. Y esta esperanza de la que Pablo habla es la esperanza cristiana. Y es la esperanza no solo de la vida eterna con Dios, sino la esperanza de la resurrección y de la transformación de este mundo. Pablo, el apóstol, el más grande misionero de la historia, dice en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios que si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. No puedes predicar tú el evangelio si no hablas de la resurrección de Cristo. No existen cristianos que no crean en la resurrección de Cristo. Bueno, se puede llamar cristiano cualquiera, pero si no crees en la resurrección de Cristo, mejor cree en otra religión, porque no tiene nada que ver. Los cristianos tenemos que defender la resurrección de Cristo, porque los cristianos no creemos en un antiguo rabí ambulante que andaba en Nazaret y que luego lo mataron. Nosotros creemos que el Hijo de Dios se encarnó y que fue asesinado por la cosmovisión anticristiana de este mundo, por la rebelde Jerusalén, y que resucitó en gloria. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Otro punto es que los cristianos deben ser capaces de criticar. Recuerda que no estoy hablando de hablar mal, sino de analizar y de corregir, de refutar con argumentos razonables y bíblicos las cosmovisiones anticristianas. En 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice que con que andamos en la carne, o sea, estamos acá, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice que vamos a derribar argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevaremos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Observa, mira, el apóstol Pablo nos da un patrón. Él no dice que solamente los intelectuales tienen que derribar todo argumento, que te tienes que convertir en un gran apologeta como James White. No. La instrucción del apóstol es que aquí toda la iglesia debe hacerlo. Todos debemos tener esta expectativa militante, una expectativa militante de la defensa de la fe. ¿Te das cuenta? Hacer una aplicación práctica. Los cristianos debemos usar nuestra mente e intelecto para la gloria de Dios. Todos. Entonces, el propósito de estudiar la apologética y para eso también, ¿qué es lo que piensan los demás? No es ganar debates. Quiero que te quede claro, no es ganar debates o parecer que eres un cabezón. Wow, este tipo es un gran cristiano, teólogo y tiene una cabezota. No. Porque puedes tener una cabeza gigante y tu corazón sigue de piedra. Nosotros no estamos para ganar debates o parecer intelectuales, sino para ganar corazones, defendiendo la verdad del evangelio, desafiando las ideas anticristianas y las ideas cerradas, falsas, antinaturales, anticientíficas y antirrazonables. Entonces, el objetivo de estudiar, para hacer una apologética y estudiar las cosmovisiones, es que tú y yo, querido hermano que me estás viendo, podamos involucrarnos mejor con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con los compañeros de la universidad, con los compañeros de tu trabajo, con tus familiares, para comunicarles sabiamente la verdad del evangelio, para que realmente puedas
darles un razonamiento lógico y espiritual bíblico de lo que crees. Y no solo digas, yo creo porque creo, y después encima cuando ellos te digan, pero tengo preguntas, y le digas, no, porque es del diablo. Eso no tiene sentido. Es lo más irracional que puedes hacer. Con todo respeto, querido hermano que me estás viendo. Entonces nosotros queremos ayudar a las personas que no son creyentes a cuestionar la veracidad y lo que confían de algunas de las creencias que están en la sociedad y ayudarles a reconocer la racionalidad y la veracidad de las doctrinas cristianas. Así que te animo a que veas las entrevistas que vamos a hacer en los casos de apologética, porque vas a aprender muchísimo y sé que Dios te va a usar para bendecir esta sociedad mucho mejor que antes. Ahora vamos a pasar a una pausa comercial y vamos a volver para hablar más acerca de lo que van a venir en las entrevistas durante todos estos meses. Bueno, ahora vamos a comentar acerca de otros temas que vamos a tocar. También vamos a tener invitados que nos van a hablar acerca de temas doctrinales, de teología. Una palabra que a veces suele, no sé, incomodar a algunos hermanos queridos, pero quiero que sepas que no te debe incomodar la palabra teología. Teología viene de teos, Dios, logos, conocimiento. En Juan capítulo 17, verso 3, vemos que el Señor está orando al Padre y dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, lo que vamos a hacer cuando estudiemos teología, sea sistemática, teología bíblica, cuando veas a Cristo en las Escrituras, es conocerlo más a Dios. Es conocer más a Dios, ¿te das cuenta? Entonces, teología no debe ser un término que te asuste. No debes escuchar voces cerradas que de repente, porque no han estudiado, no se han preparado espiritualmente, porque creo que alguien que está en oración no puede pensar así, pero te lo digo, que dicen, por ejemplo, que la teología te va a confundir, que solo te vas a llenar la cabeza de letra, que la letra mata, sacando de contexto el versículo de la letra mata, porque cuando habla de la palabra que la letra mata, habla de que si tú te aferras a las obras de la ley, o sea, la letra, vas a morir, porque nadie puede ser salvado por las obras de la ley. Sino que si te aferras a través de Dios, al Evangelio, al sacrificio de Cristo, a través del Espíritu, viviréis. No significa que estudiar teología haga mal, ¿ves? Así que quítate ese mito de la cabeza y prepárate para estudiar teología. Prepárate para crecer espiritualmente. Prepárate para conocer más al Dios que amas. Ahora, los últimos 20 siglos de la historia donde la iglesia está desarrollado registran la redacción de incontables escritos sobre doctrinas de nuestra fe. Y frente a esto, algunos podrían preguntarse si realmente necesitamos más libros de teología, más clases necesitamos, tanto ha habido. Pero te digo, me atrevo a decirte que sí. Y la verdad, te voy a dar algunas razones por las que sí. ¿Por qué sí necesitamos más teología? ¿Por qué sí necesitamos seguir estudiando? Y es porque la teología siempre es progresiva. Tenemos que seguir trabajando. Como decían teólogos del pasado, somos enanos sentados sobre hombros de gigantes, ¿no? Si un gigante para un enano, el enano va a ver más lejos que él. Y aunque estos hombres de Dios del pasado, podríamos citarte, por ejemplo, a Agustín de Hipona, el obispo, conocido como San Agustín, uno de los más grandes teólogos, a Martín Lutero, ¿no? A Santo Tomás de Aquino, a Juan Calvino, a Jonathan Edwards, a John Owen, y últimamente, ¿no? Algunos hombres de Dios que ya han partido con el Señor, ¿no? Pero que, bueno, que los admiramos, como Arthur Pink, como Charles Hodge, como Luis Berkhoff o R.C. Sproul, pero dejaron escrito mucho más de lo que uno podría a veces decir, wow, todo esto me tengo que leer, pero tampoco eso no es suficiente como para decir que no tenemos que seguir estudiando. La verdad es que la Biblia, o sea, por ser la palabra de un Dios eterno, posee una riqueza incomparable e inagotable de instrucción y de aplicación para nuestra vida. Por esta razón, el apóstol Pablo nos habla acerca de la inerrancia, la infalibilidad, la autoridad y la suficiencia de la Biblia cuando parte de ¿qué? De la inspiración. Al ser la misma palabra de Dios, es suficiente, es inerrante, es infalible y es autoritaria para nosotros.
En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, todo cristiano, sea perfecto, equipado para toda buena obra. La perfección no quiere decir que vas a ser como Cristo, pero sí para que trabajes como se debe ser, con excelencia, para que aprendas con excelencia, para que luches contra el pecado con excelencia, para que prediques el evangelio con excelencia. En otras palabras, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son un mar profundo de enseñanza divina. Nunca lo vas a poder abarcar aunque nos tiremos todos los hombres de la tierra en ese mar. Por eso se necesita que más personas hagan teología, escriban teología, enseñan teología, a conocer a Dios. Es un mar profundo de enseñanza. Un mensaje como el Evangelio trasciende, hermanos, el tiempo y las culturas. No puede estudiarse en el contexto de una cultura. La Biblia yo no puedo estudiarla en el contexto de lo que piensan, por ejemplo, los indios paraguayos o los incas o los celtas. No, yo tengo que estudiar la Biblia en el contexto histórico, gramatical, normal, teológico de la misma Biblia. ¿Te das cuenta? Y esto nos invita a un desafío muy grande, ¿te das cuenta? Como decía el pastor Sugel Michelén, Dios no bendice la holgazanería. Si tú te vas a parar en un púlpito a predicar la Biblia, predícala sencilla para el pueblo, para todos, pero que tu estudio sea tan profundo que nadie puede imaginarse. Busca aprender con excelencia, porque si tú no trazas la palabra con excelencia, no vas a predicar con excelencia. No, predicar con excelencia no significa hacer una verborrea teológica delante de todos. No, predicar con excelencia significa haber extraído realmente con una profundidad espiritual muy grande lo que dice el texto, sumergirte en la palabra de Dios, y así edificas al pueblo de Dios. Entonces sería un error pensar entonces que los teólogos del pasado ya dejaron escrito todo y que ya no es necesario más libros, porque por ahí escuchaba algunos que decían que más libros. Sí, más libros, y así seguirá bien. Bueno, otro punto que también quiero ver y que quiero mostrarte por qué debe haber más teología es que los desafíos teológicos y culturales de cada generación son bastante diferentes. Si tú ves las confesiones de fe, por ejemplo, te pongo la confesión de fe de Westminster, que es de casi del siglo XVI para XVII, y la confesión de fe bautista, por ejemplo, también del siglo XVI para XVII, casi finales, o otros 17 para 18, perdón, o otras confesiones, tú vas a ver que tienen muchas verdades, pero tienen muchos temas que han dejado en el aire, que ahora podríamos decir. Por ejemplo, la confesión de nuestra iglesia en Gracia Urbana, hemos adherido a algunos artículos más, porque están basadas en la confesión Westminster, pero es que son relevantes para dar respuesta cuando nos hagan una pregunta acerca de qué cree la iglesia cristiana evangélica sobre la familia. ¿Qué creemos nosotros sobre la familia? ¿Qué creemos acerca de ciertas coyunturas que están sucediendo en este tiempo, incluso introduciéndose dentro de la iglesia? Entonces, estos desafíos nos hacen hacer teología. Debemos continuar produciendo material teológico. Debemos continuar aprendiendo de maestros que Dios ha levantado como ministros en la historia de la iglesia y están vivos ahora. ¿Cómo sería de la iglesia, no, si no hubiera condenado las herejías, por ejemplo, como el arrianismo del Concilio de Nicea, que negaban la Santísima Trinidad, o en los postreros años el sabelianismo? ¿Qué es sabelianismo? Eso es una doctrina bien loca que dice de que Dios es a veces Padre, a veces Hijo y a veces Espíritu. Y hasta se pueden disfrazar de evangélicos, pero esos no son cristianos, ¿ves? Es como si fueran los testigos de Jehová. Pero esas sectas existen. ¿Y qué sería de nosotros si no estudiamos realmente la persona de Dios? Si no estudiamos teología, si no estudiamos los atributos de Dios, si no estudiamos nosotros quién es el ser de Dios, qué es la Santísima Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Si tú no preparas a tus líderes, mi querido pastor que me estás viendo en tu iglesia, van a caer en la trampa de estas sectas o van a pensar que estas sectas son hermanos. Y eso a la larga va a traer muchas consecuencias en tu ministerio. Entonces, por errores en las enseñanzas de unos, otros reflexionaron para producir más grandes confesiones de fe. Amén. Otro motivo es que debemos seguir el ejemplo histórico de la iglesia. No hay duda de que esta tarea es necesaria. Toda la historia de la iglesia siempre ha producido teología. Es importante entender las motivaciones por las cuales los pastores y líderes debemos hacer teología. Primero es esto: por amor a Dios y su verdad. Amas a Dios, ¿verdad? Pues vas a producir teología. 2, por amor a la iglesia. Porque tú amas a tus ovejas y quieres que crezcan en el conocimiento de Dios y sepan contender por la pureza doctrinal
de la Biblia, como hablamos en el bloque anterior, con amor, ¿verdad? Tú quieres que ellos defiendan la fe con amor y con sabiduría, pues tienes que enseñarles. También debemos hacerlo, y sobre todo esto es importante, con humildad. Con humildad. Nosotros somos tentados rápidamente a perder la humildad. El ser humano es así. Nosotros tenemos una tendencia muy clara y está en todos nosotros, y nadie puede decir no, yo no, de perder la humildad. De repente aprendiste algo más que otro pastor por ahí y tú ya te crees el gran sabio. No te engañes, la verdad. No te mientas a ti mismo contra la verdad. O de repente te olvidas de dónde saliste y por gracia el Señor te permite que tú tengas un poco más de conocimiento y ahora todos te parecen herejes y todos tus hermanos están mal por doctrina no fundamental. No sé, hermanos, pero ustedes se han dado cuenta. Muchos dicen estudiar teología, pero parece que no estudiaron teología en realidad. Solamente leen artículos o leen por ahí algo. Porque si tú crees, por ejemplo, que tienes que estar discutiendo por temas no fundamentales como qué ropa ponerte, qué comen, qué tipo de música puede haber en las iglesias, si tú te estás discutiendo por las formas, porque acá usan jean y acá usan falda, porque acá usan corbata y acá usan una camisa como esta sin corbata, entonces te están discutiendo por cosas tontas. Y discúlpame, pero es así. La Biblia le llama necedad. En Santiago capítulo 3 dice que este es un celo santo falso. Y dice que no debemos mentirnos e ir contra la verdad. Porque no podemos engañarnos a nosotros mismos. Eso es inmadurez. ¿Te das cuenta? Entonces debemos hacerlo con humildad para exaltar el nombre de Dios y la supremacía de su palabra. Después de todo, así como toda generación que llega se va, un día nosotros vamos a pasar. Y vamos a ver qué legado hemos dejado a la generación que viene. ¿Estamos preparando a la siguiente generación para que conozca realmente a Dios íntimamente? Porque podemos caer en extremos. De repente la estamos preparando para ser subjetivos, que no sepan defender su fe y al final los falsos maestros se los van a tragar vivos, porque tú tuviste miedo de defender la fe cuando vivías. Por otro lado, puedes ser los legalistas autoritarios y nunca van a conquistar las esferas de esta sociedad, porque van a estar debajo de su cama metidos jactándose de lo que saben. Entonces, por todo esto, hay que unirnos en la oración del salmista en el Salmo 19, verso 14, cuando dice: cuán gratas son las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Amén? Entonces debemos seguir haciendo teología y debemos seguir trabajando nuestro corazón, conociendo a Dios más ahora que nunca. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes que vamos a tratar en las entrevistas. ¿Te das cuenta? Va a ser algo genial. Entonces vamos a pasar a una pausa comercial y ya volvemos. Bien. ¿Qué tal, hermanos? Otra vez aquí. Estamos viendo lo que es cómo va a ser nuestro programa. Estamos viendo cómo va a ser. Y quiero decirles que este programa está auspiciado por el canal Mujer Virtuosa, el consultorio dental CoralNet y la media Medios Digitales. También quiero decirles de que pueden participar con nosotros llamando o mandando un mensaje de WhatsApp si tienen peticiones de oración o preguntas, siempre al número que va a salir en pantalla. Así que esperamos tus llamadas, tus peticiones de WhatsApp, cualquier pregunta que tengas, estamos para servirte. Bueno, hemos hablado acerca de la defensa de la fe y por tanto del estudio de la teología, que es conocer más a Dios, que es necesario para defender esa fe. Pero también cómo aplicamos ese conocimiento a la vida. No puede quedar en la cabeza y no bajar al corazón sin que se tenga que aplicar a nuestra vida. Generalmente pasó algo terrible. A principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, hubo 2 guerras mundiales. Estas 2 guerras mundiales afectaron terriblemente a la iglesia cristiana. ¿De qué manera? En que una cosmovisión que ya había sido creada en el siglo XIX comenzó a crecer. Y esa es, digamos que sería la forma de ver la vida pesimista. El cristianismo pesimista. De repente tú o yo has escuchado que mucho se nos ha predicado, tal vez cuando hace muchos años, que Cristo ya viene, que es cierto, pero de una manera como que ya no hay nada que hacer. Cristo vuelve y por tanto ya no hay nada que hacer. Ya no estudies. ¿Para qué vas a sacar una maestría después de la carrera si ya Cristo viene? ¿Para qué siquiera vas a estudiar en la universidad si ya Cristo viene? No hay ninguna esfera que transformar, no tenemos que transformar el mundo porque al final todo va a ser destruido.
No importa la postura escatológica que tengas, el pesimismo se apoderó de la iglesia cristiana y por tanto comenzaron a retroceder sus fuerzas de ataque. Cuando Cristo dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia, él dijo lo que literalmente estás escuchando, que el Hades es como una ciudad fortificada y que sus puertas no iban a aguantar el embate de la iglesia siglo tras siglo hasta que él venga. Nosotros tenemos que estar ahí, pero al pasar estas guerras mundiales y el mundo haberse visto en un problema mayúsculo, con peligro de autodestrucción, entonces muchos interpretaron que esto ya era en los días del fin del mundo. Comenzaron a agarrar versículos de profecías de Jesús y a interpretarlos como si estuvieran hablando del día del fin del mundo, cuando hablaba simplemente de otra cosa, como Mateo capítulo 21 al 24 habla de la destrucción de Jerusalén, y comenzaron a hablar todas esas profecías como si fueran para el fin del mundo, cosas así, que ya lo tocaremos en otro programa. Pero lo que causa extrañeza y me apena, porque me pongo a pensar a veces qué hubiera sido si la iglesia nunca hubiera abandonado la verdadera visión evangélica que se tenía, que era la visión optimista, la visión de conquista, la obediencia al mandato cultural de ir y hacer discípulos de todas las naciones, pero también en el contexto de Génesis, de sojuzgar la tierra, de tomar dominio, de reconstruir la ciudad de Dios, esa ciudad que debió construir Adán, pero lamentablemente por la caída perdió la corona, pero esa corona la ha recuperado Cristo. Entonces, esa cosmovisión pesimista se apoderó de la iglesia. Y desde ahí, la iglesia retrocedió y sacaron de contexto, como te repito, el texto acerca de que las puertas del Hades deben ser destruidas. Y ahora muchos creen que este texto significa, mira, lo leen, pero no se dan cuenta de lo que dice. Lo leen y dicen, ves, nosotros vamos a aguantar hasta el final. O sea, tienen una imagen de la derrota. Para ellos, Satanás nos está pateando la puerta a nosotros. No es que la iglesia lo está pateando a Satanás. Satanás nos está pateando la puerta a nosotros para estos hermanos. No, hermano, léelo, es simple. En el contexto de los 4 evangelios y las cartas paulinas y en Apocalipsis, no ves una iglesia destinada a la derrota. Tú ves una iglesia destinada a la victoria, a la conquista de las naciones. Pero no, ellos lo han sacado de contexto y han metido un sistema pesimista ahí. Han perdido lo que siempre debimos tener y que yo sé que en el corazón de todos ustedes está, sino que por el sistema que nos han metido no lo tenemos, que se llama la esperanza cristiana. La esperanza de conquistar esta tierra, que también le podríamos llamar en un proceso de reconstrucción, ¿no? De reconstrucción cristiana. Entonces, quiero decirte algo, que debemos volver a la Biblia para tener algo que se llama la cosmovisión cristiana, y de eso va a haber muchas entrevistas acerca de cosmovisión. Este programa va a tener entrevistas acerca de lo que es como el cristiano aplicando su fe en la sociedad. ¿Cómo? Empezando con nosotros mismos, reconstruyendo nuestro pensamiento con las escrituras, reconstruyendo nuestra relación con la cultura y con la irresponsabilidad también, para con Dios. No es que nos vamos a vender al mundo, tantas cosas que dicen, no. La reconstrucción es cómo vemos el mundo de manera cristiana, con unos lentes cristianos que no se tapan nada más para desaparecer. Entonces, la reconstrucción cristiana va a progresar extendiéndose a todas las esferas que tengamos. Para empezar, todas nuestras esferas de influencia. Por ejemplo, tu familia, donde tú trabajas, tu ciudad, tu departamento, tu distrito, hasta tu provincia. O sea, vamos a crecer. Toda tu denominación puede cambiar totalmente el impacto que tienen en una zona si ustedes, hermanos, se dedicaran a estudiar la Biblia y entender cómo es el mandato de Dios, si fuéramos obedientes. Deuteronomio 28 nos llama a ser obedientes, amados hermanos, y nosotros lamentablemente no lo hemos estado haciendo. O sea, estamos con unos lentes del pesimismo y eso nos da una cosmovisión errada de lo que es la cultura. Nosotros no estamos haciendo las cosas bien, estamos siendo bastante desobedientes. Pero si tú te pones a estudiar las Escrituras, te vas a dar cuenta que el Señor nos está haciendo un mandato, no nos está sugiriendo. Y por eso te cito Deuteronomio 28, léelo todo el capítulo. Y hay bendiciones para los que obedecen, que se puede aplicar a la iglesia como que la generación que obedece va a ser la iglesia la influencia más grande del mundo. Hasta los no creyentes van a vivir en el contexto del evangelio. Pero los
que desobedecen van a hacer cola, dice, cabeza si obedeces, cola si desobedeces. Aquí no está hablando de la salvación, ¿eh? Está hablando de cuánto nosotros vamos a cumplir el mandato de sojuzgar la tierra y de dominar, depende de si somos obedientes o no. Ahora, no te estoy hablando de ese tipo de dominio falso que algunos predican, de que donde pones tu pie será tuyo, que declara que eres el empresario del año. Esas son tonterías. Y disculpa, hermano, si tú crees eso, pero son tonterías. Esas son blasfemias delante del Señor. Te estoy hablando de la verdadera conquista cristiana, del corazón que tenían por eso los misioneros del siglo XIX, en el siglo de las misiones, de la transformación que hicieron en China, en la India, en tantos países a los cuales Dios los mandó. ¿Por qué crees que hubo eso? Porque ellos llegaban esos pueblos venían al encuentro con Dios. ¿Por qué de repente algunos hombres acá que deben tener su edad ya adulta solo fueron partes de un despertar que hubo en Perú hace más o menos 40 años o 50 años? Y a pesar de eso aún falta. Los evangélicos no hemos terminado nuestra tarea aquí en el Perú. Entonces, hermano, yo te pido que reflexiones en cómo estás viendo la vida. ¿Realmente la estás viendo con unos lentes bíblicos o estás viéndolo con los lentes de tu sistema? ¿Te das cuenta? Entonces, fundamentalmente, quiero comentarte, la esperanza cristiana es simplemente, entonces, a la luz de lo que te he dicho, es ser obediente, es fidelidad a Dios. O sea, toda la escritura se refiere a la esperanza cristiana, porque la Biblia es acerca de una cosmovisión aplicada. O sea, en la Biblia tú vas a ver aplicación, vas a ver teología, pero siempre se aplica, y eso debe ser en nuestra vida. Entonces las escrituras comienzan con la creación en Génesis y terminan con la imagen del reino eterno. Entonces la Biblia nos da una perspectiva histórica y siempre nos está llamando al ser humano, nos está llamando a cumplir el mandato que Dios ha puesto en nuestro corazón y que incluso los no creyentes lo están obedeciendo. La civilización está creciendo, la ciencia también, ¿te has dado cuenta? No es del diablo la ciencia. Dios nos permite cada día modernizarnos, pero ¿lo estamos usando para su gloria? ¿Lo estamos usando realmente para su gloria? Porque Él sigue permitiendo que crezca la ciencia, pero los hijos de Dios se están escondiendo. Desde el siglo XX están metidos debajo de la cama. Entonces, ¿quiénes son los que son los hombres de ciencia ahora? Los no creyentes. Al margen, de repente puede ser un teísta, ¿no? Pero no, un deísta, perdón, pero no es un creyente. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nos está mandando el Señor a conquistar todas estas esferas, como decía el gran teólogo y gran primer ministro de Holanda, Abraham Kuyper. O sea, es un mandato para nosotros. Lee Génesis capítulo 1, lee Jeremías capítulo 29. ¿Qué dice el Señor ahí? Que nosotros estamos en esta ciudad y que la paz de este mundo, vamos a hablarlo como iglesia global, la paz de este mundo depende de nuestra paz. Y eso significa que nosotros tenemos que trabajar para esa paz. Pero ¿cómo lo haremos? A través de la predicación del Evangelio. No te estoy hablando de que solamente hagamos un movimiento político, social, ONGs, no. A través de la predicación del Evangelio y a través de la redención de los que creen. Si hubiera más cristianos, la sociedad cambiaría. Tú como peruano que estás acá escuchándome, pastor o hermano, tú sabes que hay corrupción en todos lados. Que donde quiera que vayas te piden una coima, donde quiera que vayas te piden ahí que les pases algo. Sea donde sea el rubro que sea, hasta en las artes, todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Las artes, la política, la economía, la educación, que tanto nos estamos quejando, que le están enseñando a nuestros hijos tonterías anticristianas y antinaturales, todo debe ser conquistado por nosotros. Si no, simplemente te vas a esconder debajo de tu cama y vas a desaparecer. Hermano, debemos cambiar nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver la vida y transformar nuestro corazón para que la esperanza cristiana sea vivida. No solamente mi esperanza sea estar en el cielo, sino saber que en esta tierra, mientras yo viva, tengo un mandato que el Señor me ha hecho y que por el cual me va a pedir cuentas. Y que muchos no ni siquiera lo están tomando en cuenta. Y es transformar este mundo a través de la transformación que trae el Evangelio. Y vamos a seguir hablando un poco más antes de despedirnos en el próximo bloque. Así que te pido que no te desconectes y pronto nos estamos viendo. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
en la educación, donde quiera que Dios te ponga, tú vas a ser un agente de transformación. Tú vas a ser un agente de redención de la cultura. Amén. ¿Cómo? No se puede redimir una cultura en sí nada más porque en el sentido de redimir las cosas. Porque las cosas no son la cultura somos nosotros y la forma en que interactuamos. Así que se tiene que redimir el corazón de las personas con el evangelio para que se redima la cultura. Por ejemplo, hay música, me acuerdo del pastor Paul Washer, que él decía que no es muy asiduo oyente de la música rap, pero cuando fue a una conferencia encontró a muchos cristianos que son raperos y que él, como un cristiano conservador que no le gusta la música contemporánea, tal vez hubiera sido un poco reacio, pero cuando conversó con estos hermanos se sorprendió. Incluso salió a darles una felicitación públicamente en plena conferencia y habló acerca de que cómo ellos habían redimido, mira, la cultura, la música rap, que generalmente está llena de groserías y de mensajes anticristianos, blasfemos o a veces muy inmorales, para la gloria de Dios. Y estaban alcanzando personas que, según él decía, que Charles Spurgeon o George Whitefield no hubieran podido alcanzar. O sea que muchos de los grandes evangelistas bíblicos no hubieran podido alcanzar. ¿Por qué? Porque en el contexto de estos hermanos, de estos amigos cristianos, raperos, solamente los escucharían a ellos. En los barrios donde vivían estas personas y en la cultura de estas personas, no van a escuchar a un extranjero, una persona que sea externa de su cultura. Les van a escuchar a ellos. Y eso es lo que el pastor Washer estaba haciendo, estaba recalcando. Entonces, nosotros tenemos que dar las gracias a Dios y que eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Entiendes? Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, las escrituras, como te decía, comienzan con la creación y terminan con una imagen de un reino eterno. También, por ejemplo, el cambio de las leyes. Mucha gente dice, wow, no puede ser, esas leyes son injustas, protegen al violador, protegen al terrorista, lo sueltan a los terroristas, pero sin embargo, si viene un ladrón a mi casa y yo le meto un palazo en el cerebro y lo dejo medio mal, me denuncian a mí, cuando él entró con una bala, con una pistola, y encima la ley está mal hecha, o sea, me tiene que disparar a mí para que yo me defienda primero, si no, yo soy el agresor. Entonces uno dice, ¿por qué es tan injusta la ley en el Perú? Déjame decirte que cuando nosotros dejamos, te repito, que la cosmovisión anticristiana de este mundo se apodere de la cultura, entonces ahí sucede de que nosotros permitimos entonces de que las leyes sean injustas, porque este mundo no es justo, solo Dios es justo. Y ahí vamos a hablar de un programa, hablaremos de esto, se llama teonomismo, que es que realmente debemos entender que la ley de Dios debe influenciar en las leyes que tenemos en nuestras naciones. La ley de Dios debe influenciar en las leyes que tenemos en nuestras naciones. Debemos partir de los principios de la ley de Dios, no del contexto cultural de la ley de Dios. No te estoy diciendo eso, sino de los principios morales, de los principios buenos de la ley de Dios, de lo estricto que es la ley de Dios. Eso serviría para cambiar totalmente una nación. Así que creemos que Dios es el creador y que Él nos legisla a través de su palabra. Y su palabra es autoritativa. Entonces creemos que su palabra debe legislarnos a través de la influencia en nuestras leyes actuales. Amén. Ahora, te repito algo así. Como buen cristiano tú debes entender que eso sería maravilloso, pero la ley solamente restringe la maldad del hombre. Tendríamos un país más pacífico, pero la ley no salva a nadie. La redención va a venir a través de la predicación del evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, la locura de la predicación, el único mensaje que salva. Y de esa manera vamos a ejercer dominio sobre toda la creación. Esta perspectiva entonces sitúa al hombre bajo Dios, ejerciendo dominio bajo Dios, no al hombre tomando el lugar de Dios y hacerte pasar por Dios, como vemos en la palabra que es el anticristo. Siempre ha habido anticristos y siempre hay un corazón de anticristo en el ser humano que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, siempre quiere tomar el lugar de Dios y hacerse pasar por Dios. El hombre de perdición, el Adán no regenerado, el hombre que aborrece a Dios y lo rechaza. Tenemos nosotros que vencer a ese viejo hombre, a ese Adán malo, a través del verdadero Adán, del postre de Adán, el que recuperó la corona, y ese es Cristo Jesús. Bueno, entonces espero que te haya gustado todo lo que hemos hecho, todo lo que te hemos comentado acerca de lo que es los temas que vamos a tocar en el programa Gracia Urbana.
Son temas que tal vez has escuchado, como te repito, de repente otras veces no los has escuchado, no has tenido en cuenta todavía estos temas, pero yo te animo, la verdad, a que te conectes todos los jueves a las 6 de la tarde y puedas aprender junto con nosotros un poquito más acerca de todo esto que Dios nos está mandando a hacer, para que puedas defender tu fe, para que puedas conocer más a Dios, para que puedas ser agente de transformación donde Dios quiera que te ponga, y para que puedas ver la vida de otra manera, para que puedas ganar a más personas para Cristo, para que puedas tener respuestas sabias, bíblicas, cuando una persona te pregunte algo y no tengas esa duda de decir, bueno, me tengo que ir, para que conozcas qué dice la historia de la iglesia y sepamos como evangélicos que no aparecimos de la nada así ahorita. Nosotros no hemos aparecido así. Hay una historia de cómo aparecemos. Y no es cosa de decir, estos son así, o tal denominación son unos tales y los otros son otros tales. No, todos somos parte de una misma rama. Todos somos parte de un mismo cuerpo. ¿Cómo nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo? Como dice 1 Corintios 12:13, ¿sobre qué cuerpo hemos sido bautizados todos? Sobre Cristo, en Cristo. Entonces nosotros no podemos desprendernos ni decir que somos, por ejemplo, como escuché por ahí, una locura que se llama el rastro de sangre, que de algunos, no todos, porque no lo dicen, algunos bautistas, hermanos bautistas, dicen que son los descendientes directos de los apóstoles y en el camino, o sea, es como si ellos fueran la línea pura del cristianismo, ¿te das cuenta? Ya, estos hermanos que se hacen llamar bautistas del rastro de sangre, que no son todos los bautistas, gracias a Dios, pueden decir estas cosas, pero otros no lo dicen, pero implícitamente lo creen. Creen que ellos son los únicos puros y que los demás están mal, y que todos están mal y yo estoy bien. Hermanos, no debe pasar eso jamás, y por eso debemos aprender. Y en estos programas tú vas a aprender mucho de historia, vas a aprender a defender tu fe, vas a aprender a ver la vida como Cristo la ve, y vas a aprender a ser agente de transformación. Y espero que esto sea una bendición para tu vida de todo corazón y que lo disfrutes tanto como te dije al primer bloque, como nosotros estamos disfrutando de hacer este programa. Bueno, antes de despedirme, te quiero recordar, ¿no?, que este programa está aquí gracias a los que son auspiciadores, como el canal Mujer Virtuosa, como el consultorio dental Coral Dent y la media Medios Digitales. Así que te animo a buscarnos en Facebook, en Instagram, para más preguntas también, que puedas escribirnos o hacer una llamada al número que sale en tu pantalla para que podamos conversar acerca de muchas cosas y de los temas que estamos tratando también acá. Nosotros vamos a salir todos los días jueves a las 6 de la tarde, todos los jueves a las 6 de la tarde, por este mismo canal, Cablevisión, Canal 21, y la verdad estamos muy ansiosos y muy expectantes de lo que se viene. Las cosas que vienen van a ser maravillosas. Así que te animo a que todos los días te conectes a las 6 de la tarde para que veas programas que son excelentes y van a traer mucha edificación para tu vida. Y los jueves especialmente, donde vamos a aprender todo lo que hoy día te he hablado. Si tienes preguntas porque algo no has entendido, escribe sí o sí. Es hora de que te respondamos. Así que escríbenos nada más. No hay mala pregunta, no hay pregunta errada. Y como siempre decimos acá en Gracia Urbana, el que no pregunta, no aprende. Amén. Bueno, eso sería todo. Y la verdad quiero darle las gracias a todos por estar presentes en este programa. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas tardes.